digamos, todas las blockchains y la tecnología descentralizada, digamos, las blockchains, vamos a ir a las blockchains, tienen como un trilema, que hay un trilema más, si querés, académico. Yo tengo mi propio trilema que igual está cercano, pero que tienen una tensión entre, básicamente, seguridad, escalabilidad y funcionalidad. ¿Está bien? Adam Back está detrás de generar la independencia del Estado y el dinero. O sea, ese es el. Cuando hablamos de Bitcoin, lo que estás diciendo es: yo voy a crear la primera reserva de valor digital, porque si querés tenés el oro como reserva de valor físico, que no depende de un Estado. O sea que. Y eso tiene un montón de implicancias geopolíticas, porque si te pones a pensar, la mayoría de las guerras que se dieron en los últimos 70 años, digamos, y quizás me puedo ir más atrás también, se dieron para defender la hegemonía del patrón monetario del imperio reinante. O sea, exactamente, sea el dólar, la libra esterlina, lo que fuera que era digamos, la moneda del imperio del momento, ¿no? Petrodólar, ¿no? Digamos el nombre completo. Bueno, petrodólar. Exacto. De hecho, cuando empiezan las guerras y las invasiones de Estados Unidos a los países que intentan hacer acuerdos Libia, en dólares Afganistán. en otra moneda, digamos, empieza después del 71, cuando se rompe el patrón oro, digamos, ¿no? Cuando el dólar deja de tener respaldo en oro. Entonces, lo que está tratando de defender Adam Back es eso, y para esas fundaciones, en este trilema de funcionalidad, escalabilidad y seguridad, vos tenés que poner máxima seguridad. Uh-huh. Y la verdad es que la única blockchain que hizo esos sacrificios es Bitcoin. Uh-huh. O sea, todas las otras blockchains, o sea, Ethereum sacrificó seguridad por funcionalidad, sacrificó menos escalabilidad, si querés, pero digamos, hay una. Entonces, me parece que la defensa de Adam Back es eso, es decir, si no separamos el dinero del Estado, no pueden hacer una nueva sociedad, no puede. Entonces, es como que esa es su última. Y estamos hablando a nivel internacional, no estamos hablando del Estado-nación local, ¿no? Una lucha global. Exacto. Entonces él va a defender digamos, con uñas y dientes eso, una reserva de valor neutral, inclusiva, y eso es Bitcoin, ¿no? Es picante en Twitter. Yo me recuerdo a Adam Back son idas y vueltas troleadas en Twitter fuertes. No es agradable. no busca ser agradable. No. Ninguno de los que están ahí en el núcleo duro son así, y son como muy. Sí. También porque yo los entiendo, son gente que en realidad estos cyberpunks tienen. O sea, yo tengo. Bueno, desde el 2012 activamente, ¿no? Ya son 12 años en esto. Los cyberpunks vienen trabajando en esto desde el principio de los 90. El Crypto Anarchist Manifesto es del 92, claro, exacto, ¿no? De esa época. Entonces, vos decís, yo que tengo 12 años en esto, siento el peso de estar 12 años en estas luchas, los ataques de diferente gente. Hoy a la mañana yo en Twitter me estuve peleando con alguno que otro de Bitcoin todos los días. Te peleas en Twitter porque no sabes pelear. ¿Eh? Si aprendés a pelear en la vida real, no te peleas más en Twitter. Bueno, Jiu-Jitsu. No, pero igual uno sufre, más allá de que no te pelees, sufrís los ataques, todo el mundo tiene una opinión. O sea, crear un ecosistema es una de las cosas, creo que más difíciles que uno puede crear, porque no es lo mismo que crear una aplicación, son ideas, son ecosistemas de gente que tienen que ser diversas, tecnología, un montón de la cantidad de desafíos que tenés que. Y vos decís, bueno, yo estoy hace 12 años y hay momentos donde me pesa y donde me es duro seguir en la lucha. Y estos pibes vienen hace 30 años. Sí. Entonces, es activismo, es verdadero activismo. Exactamente. Entonces vos decís, en algún momento se te acaba un poco la paciencia. Decir, sí. ¿entendés? Tenés pocas pulgas. Tenés pocas pulgas con gente que quizás no entiende los fundamentos o que no entiende, digamos, lo que estás. No lo justifico, pero lo entiendo. Es como la diferencia no lo justifico, pero después de 30 años de lucha, pensá que ellos estuvieron en otras luchas que hubo antes que esto. O sea, la criptografía no se podía exportar en los 90, que eso yo lo viví en la época de la web. El Netscape que nos daban acá en Argentina tenía una criptografía disminuida, que era de 40 bits. El que estaba en Estados Unidos era de 128, porque consideraban la criptografía que si cruzaba una herramienta militar. Un arma de guerra. De hecho, Adam Back tenía una remera que tenía el algoritmo criptográfico impreso. Entonces viajaba con esa remera. ¿Entendés? Es genial, esa historia no la conocía. Claro. Hay un famoso arresto a un investigador que era Zimmerman, si me acuerdo bien, que lo enganchan que con. Es el que hizo Pretty Good Privacy, que PGP. Hace PGP y lo enganchan en un aeropuerto con el código de PGP en un disquete. Alguien le hizo una cama. Obviamente. Para generar el escarmiento. Y el que gana esa batalla
ahí estaban Zuko, Wilcox, el creador de Zcash, o sea, qué capo, muchos Zuko. de esos pibes, está Christopher Allen con The Web of Trust. Por eso yo me acuerdo de muchos de ellos de la época pre-Bitcoin, pre-blockchain. Muchos vivimos, digamos, como estas dos, y son muchas batallas. Es como que ahora estamos con la batalla con blockchain y cripto, pero ya hubo una batalla con la web fuerte, digamos, de esto. Entonces, nada, es duro. Pero la lucha continúa. Y el que ganó la batalla de la criptografía fue DJB, Dan Bernstein, que hizo juicio al Estado norteamericano, y gracias a eso, creo que fue 2003, 2004, se liberó la criptografía. ¿Llegó a la Corte Suprema? A la Corte eso? Suprema. Otro grande. Qué digamos. interesante, ¿eh? Al final el sistema legal americano, cómo logra dejar estos precedentes que reverberan después en los sistemas políticos del resto de Occidente. Sí, ahí, más allá de uno de los... como las críticas que tenga Estados Unidos por todo lo que ha hecho en política internacional, ¿no? Digo, Kissinger, cuando se murió, yo no festejo la muerte de nadie, pero en el caso de Kissinger un poco sí. Un poco sí. Digo, mucha sobrevida tuvo ese hombre. 100 años. Nunca muere. Pero vos mirás todo el daño que hizo en el mundo, digamos, entrenando y formando dictaduras y demás en toda Latinoamérica, en Grecia, en Sudeste Asiático, que después, bueno... En Argentina. En Argentina. Sí, por eso, todo Sudamérica, Argentina, nosotros somos parte de eso. Que después igual ellos también tenían su ideología, porque ellos decían, mirá, ¿era esto o el comunismo? O sea, en su visión es como... Entonces, nada, pero no es claramente, no voy a juzgar el pasado desde el hoy porque no sirve. Fue Guerra Fría para ellos, bastante caliente para nosotros. Exactamente, porque la peleaban en el jardín ajeno, digamos. Proxy war, ¿no? Exactamente. Bueno, pero nos fuimos, ¿no? Nos volvimos Estábamos tratando de llegar a Rootstock. Estábamos llegando, bueno. pero vamos a llegar. Amo esta historiografía. A mí me fascina la historia y me fascina la tecnología, así que perdámonos sin problema. Bueno, pero volviendo a esto, yo fines del 2013 decido que voy a aplicarme dentro de este espacio, después de haber visto procesamiento de pagos, exchanges, diferentes cosas, y habiendo hecho casi todo lo que se podía hacer en ese momento, digo, yo me quiero aplicar a esto, a crear un sistema financiero inclusivo sobre Bitcoin. Y empezamos a hacer algunas experiencias invitando a emprendedores de la Villa 31, ahora que se dice barrio Mujica, pero digo, era la Villa 31, de la 21-24, que venían a los meetups de Bitcoin y vendían empanadas por Bitcoin, y nosotros les enseñábamos a bajarse la billetera, no sé cuánto, y obviamente al final del día le dábamos pesos, ¿no? Porque es tipo, nos daban los Bitcoin, le dábamos pesos, pero lo que nosotros queríamos ver era la experiencia, y venían con sus sobrinos, las emprendedoras, y era como... Eso es el capitalismo tecnológico nacional argentino, con ese compromiso. Bueno, y de ahí aprendí un montón de cosas, digamos, y llegué a la conclusión de que en realidad muchas cosas que hoy tienen un nombre, pero en ese momento no tenían un nombre, que necesitábamos crear un sistema monetario. O sea, primero, que la gente necesitaba lo que hoy se llama stable assets. O sea, que necesitábamos una representación o de la moneda local, porque es lo que la gente conoce. En esa época no se olviden que todavía la digitalización del dinero no era algo común. Sí, estaba amigo por la tarjeta en algunas compras. Claro, entonces todavía había que enseñar, o sea, que a vos le dijeras a alguien, bajate una aplicación para gestionar tu dinero. En esa época teníamos ese escollo también. Ahora, el Banco Mundial decía que para el 2020 la mitad de la población excluida iba a tener un smartphone en sus manos. Entonces yo especulaba con eso. Yo decía, si podemos construir todas las bases tecnológicas y el ecosistema y demás, y llegar al 2020 con una solución para la gente que está excluida, tenemos una oportunidad ahí, porque vamos a tener a la mitad, a través de los smartphones, vamos a poder llegar a toda esa gente. Entonces, las bases eran, creemos un sistema monetario basado en Bitcoin, o sea, volvamos a Fort Knox, pero esta vez que sea un Fort Knox transparente, donde yo puedo ver el oro digital, y que esa moneda estable, sea un peso, un dólar digital, esté respaldada por Bitcoin, y sobre eso creemos las primitivas financieras básicas que necesita la gente en el día a día. Intercambio de valor, acceso al crédito, digamos, y para de contar. Digamos, no hay mucho más. Esa protección contra la inflación, son 3 cosas. Entonces empiezo con esa tesis, armamos este grupo, Sistema D, y empezamos a hacer todas estas experiencias. De ahí, de hecho, salieron 3 proyectos. Salió Didi, que fue un proyecto que digamos, yo traje al BID, a la ONG Bitcoin Argentina, para hacer temas de identidad autosoberana, porque parte de mi tesis también era esa, era si nosotros le damos una identidad autosoberana a las personas y empiezan a construir su traza reputacional,
el conjunto de trazas sociales y económicas, después de un tiempo se convierten en un colateral, porque una de las razones por podés dar crédito. Podés dar crédito y podés acceder a mejores mercados, porque una cosa que aprendimos en esa experiencia es que las emprendedoras les costaba 5 pesos hacer la empanada, dentro del barrio la vendían a 6, porque les daba cosa venderle más caro a la gente que estaba en la misma situación que ellas, que era de subsistencia, pero viniendo a los meetups las vendían a 10. Entonces, básicamente uno dice, duplicaron. No, quintuplicaron, porque en el fondo, digamos, lo que hiciste es su bottom line, su línea base de ganancias, se la multiplicaste por 5. ¿Y eso qué es? Construcción de confianza. O sea, era construir un puente de confianza para que alguien les compre las mismas empanadas que hacían, digamos, en otro lugar más afluente, donde se podía pagar más. Entonces, para mí eran 2 elementos. La reputación como colateral para el acceso al crédito productivo, porque el acceso del crédito de consumo es una bola, digamos, es peor, digamos, es una bola con grillete, los digamos. 34 trillones de deuda de Estados Unidos. Exactamente. Y acceso a mejores mercados a través de construir puentes de confianza. Entonces yo empiezo a buscar construir todo eso, digamos, ¿no? En octubre del 2014 estaba buscando fondos en Silicon Valley para Coinbanks, que fue la primera empresa cripto que fundé. Me acuerdo de Coinbanks. Que la creé en septiembre de 2013. Todavía sigue andando, digamos, terminó algo bastante cercano a lo que yo ideé, digamos, siempre las cosas salen distintas, pero y en eso un amigo que me había hecho, otro cyberpunk, que me había hecho en la BitConf de 2013, me dice, Dieguito, ¿por qué no te venís a Palo Alto a tomar un café, no sé cuánto? Y yo estaba ahí con Gaby Kurman, que era mi socio de Coinbanks y demás. Vamos a tomar un café. Y tipo, nada, sale, pega una vueltita y cuando vuelve me dice, te quiero presentar a alguien, ¿no? Estábamos ahí sentados en el café. Era un café muy loco porque era... Esos cafés de University Avenue. Sí, exacto, pero que este era uno que de hecho cerró ahora, pero sigue estando... Donde la esquina estaba metida para adentro. O sea, imagínate que viene la esquina y en lugar de haber una esquina hay una contraesquina y ahí te sentabas. Entonces... te quiero presentar a alguien, sale, pega la vuelta de esta mini esquina de la esquina, digamos, que se arma en esta contraesquina, y vuelve con Nick Szabo. Mirá. Wow. Entonces, se puso picante la mesa. No, una leyenda. Nick Szabo, otro de los grandes próceres de esta revolución. Claro, bueno, entonces, digamos, vuelve con Nick Szabo. Nick quería saber qué pasaba con Bitcoin en Latinoamérica. Entonces quería conocerme para que yo le contara un poco, porque ya a esta altura yo con Rodo y con Franco ya habíamos, además de la BitConf, veníamos ayudando a crear comunidades Bitcoin en toda Latinoamérica, ¿no? En México, en Colombia, bueno, ya había como 9 en esa época, comunidades Bitcoin en toda Latinoamérica. Yo le cuento la visión de lo que yo quería hacer, no sé cuánto. Hablamos de Ethereum, o sea, porque Ethereum estaba anunciado. Y yo le digo, mirá, la verdad que es una cagada porque para mí Ethereum es como que está creando toda la infraestructura de seguridad de Bitcoin de cero y creando liquidez para un nuevo activo digital de cero. Y eso va a llevar un montón de tiempo. Y para mí la oportunidad es que extendamos Bitcoin para que tenga estas funcionalidades y construyamos algo que está muy de moda ahora, un Layer 2 sobre Bitcoin. Vamos a contarle a la audiencia, Nick Szabo en el 97, 96 escribe sobre contratos inteligentes, sobre la posibilidad de hacer este tipo de programas. Estamos hablando 15 años antes o 20 años antes de que aparezca Ethereum. Pero él siempre mantuvo una postura maximalista también, ¿no? Sí. Le he perdido el rastro a Nick Szabo en los últimos años. Él tuvo familia y como que también se guardó. De nuevo, esto que hablamos, ¿no? Una cosa es... muchos años de lucha. Muchos años de lucha. Yo creo que en un momento uno dice, bueno, hasta acá fue mi entrega a la causa y acá... Y bueno, y estamos charlando de esto y yo, digamos, y ahí surge en la charla, digamos, yo le digo, mirá, en Argentina tenemos una persona que para mí es capaz de hacer esto, que es la primera persona que hizo una criptomoneda Turing Complete, o sea, de propósito general, que se llama Quickscoin, en mayo del 2013, que es Sergio Lerner. Le mandamos otro prócer también. Sí. El que ha rastreado los satoshis de Satoshi. Exacto. ¿No? Sergio. Sí. De hecho, yo lo conocí a Sergio porque él... Brillante, Sergio. Bueno, Wences lo invitó, viste, hablando de la generosidad. Wences lo invitó a la conferencia Bitcoin que se hizo en mayo del 2013 en Santa Clara. Y ahí es donde Sergey, le digo yo, digamos, cuenta de Quickscoin, que después se convirtió en Nimblecoin.
Entonces yo le digo, yo creo que Sergio tiene y yo lo conozco porque en la BitConf, Wences creo que me lo había mencionado, pero después en la BitConf Sergio da su charla famosa. La de rastreando los primeros transacciones de Satoshi. El Patoshi. Probable Satoshi. El Probable Satoshi, mirando el tiempo de minado, analizando qué tipo de chipset se pudo haber usado según hizo el varios tiempo. Análisis de cuáles eran las variables, de por qué Satoshi minaba de una manera muy especial. Que Satoshi ya tendría, yo si recuerdo bien esa charla famosa, Satoshi ya tendría un pool de minado y tenía como algunas ideas, esto inferido por Sergio según la data del blockchain. Sí, y además Satoshi una cosa muy interesante que hacía, que es para darle oportunidad a todo el mundo de participar, minaba 5 minutos y después dejaba de minar. ¿Entendés? O sea, él podía quedarse con todos los bitcoins, pero él lo que decía es: yo mino un tiempo, dejo de minar. Mino un tiempo, dejo de minar. Para mantener el motor prendido. Para mantener, para que la blockchain siguiera funcionando, pero dar lugar a que otros participaran. Bueno, entonces hablamos de esto. Nick lo había conocido a Sergio en Princeton en una cena que se hizo, digamos, de científicos y demás, unos meses antes. Claro. Princeton, lugar donde se diseñó la computadora en la década del 50. Así es. Dato de color. Y entonces nuestro amigo en común con Nick, digamos, de ahí dispara un email a Sergio y le dice: che, con Dieguito y Nick estuvimos charlando de esto, no sé cuánto, si te copás con extender Bitcoin para que tenga otra, digamos, te apoyamos. Smart Contracts on Bitcoin. Me imagino esa charla. Sí, incluso yo al principio, porque estaba obsesionado con el tema del sistema monetario peer-to-peer basado en Bitcoin, no tanto todos los otros casos. Yo decía, bueno, resolvemos un problema, después resolvemos el otro. Y en diciembre de 2014 me encuentro con Sergey en la BitConf, la segunda de la BitConf, que se hace en Río de Janeiro. Y ahí nos ponemos a charlar y yo le cuento el sistema monetario, que mi modelo era muy parecido, porque BitShares, que después se convirtió en los proyectos de Dan Larimer, digamos, en EOS y en todas las evoluciones Steemit y demás. Sí, EOS tuvo su momento. Pero BitShares en realidad fue el primero en tener smart contracts, pero no era de propósito general. Eran los smart contracts que BitShares te daba y fue el primero en intentar hacer stable assets. De hecho, el BitShares 1.0 de stable assets era una cancelación de posiciones largas y cortas contra el activo que vos estabas operando. Ese se lo gamearon, unos chinos lo hicieron crema. Siempre aparecen los hackers chinos. Exactamente. Y como ese se lo arruinaron, sacaron la versión 2, que es lo que después inspiró a MakerDAO. De hecho, el equipo de MakerDAO venía de BitShares de hacer esto. No sabía esa relación de BitShares y MakerDAO. Entonces yo ya venía viendo todos los modelos que había para hacer y yo estaba muy cercano al modelo que después hizo MakerDAO, pero tenía un problema que fue el problema de MakerDAO, efectivamente, que era el tema de que todos los colaterales no eran fungibles. O sea, cada contrato, digamos, de colateralización para emitir el stable asset era independiente, tenía condiciones distintas. Entonces vos necesitabas un mercado secundario para convertir el dólar digital o el peso digital contra los bitcoins o después en el caso de MakerDAO, el Ether. Y eso para mí era un impedimento, porque yo quería que todo fuera a nivel protocolo. O sea, que no hubiera... Y eso lo resolvieron los chicos de Money on Chain en Rootstock, que es un protocolo que tiene esa característica. Con lo cual hoy existe... Que es el stablecoin de Rootstock. Sí, porque está respaldado por Bitcoin, emite un dólar digital y todo el colateral es fungible, con lo cual yo puedo ir al protocolo. No dependo de nadie. Yo voy con mis dólares on-chain, se los doy al protocolo y me da Bitcoins. Y voy con mis bitcoins y me dan dólares on-chain. Y no dependo de un mercado secundario ni de nada. Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, nada, hablo con Sergio y Sergio me dice: y Dieguito, la verdad que hacer esto que querés vos de un sistema monetario descentralizado, o hacer algo de propósito general como lo que él había hecho con Wixcoin, como lo que había anunciado Ethereum que iba a hacer, es medio el mismo esfuerzo, porque no vamos por todo, porque digo, ya una vez que tenés eso... Con algo de propósito general, después podés hacer... Y después podés hacer las otras primitivas. Y tenía sentido porque yo después quería hacer préstamos, quería hacer todo lo otro, ¿no? Entonces tenía sentido... ¿Qué tenía en la cabeza? ¿Como hacer un virtual machine estilo... como él ya lo había hecho, porque él había hecho Quickscoin a principios del 2013, que era de propósito general. Él lo hizo para un proyecto, porque él entró a Bitcoin porque él empezó con un proyecto en la universidad en 2010 de Mental Poker, que es básicamente un sistema de... Mental Poker, para timbiar, un algoritmo para timbiar. Claro, es un desafío
es un desafío académico, digamos, el mental poker. Si lo buscan, digamos, Sí. está el paper de Sergio por ahí, que es como crear un sistema de póker que sea fair, ¿no? Que puedan jugar de manera descentralizada y que pueda manejar la lógica de negocios de un partido de póker. Sí. Entonces él para eso creó, digamos, ahí él entró desde ahí, por eso después creó Quickscoin, por eso creó... Pero es lo mismo, una vez que lograste hacer un mental poker, podés hacer lo que vos quieras, ¿no? Entonces, bueno, nada, y ahí queda, porque después yo estaba con 5.000 quilombos, digamos, de todo tipo, personales, Época empresariales. complicada. Y porque yo me había puesto a emprender como en 7 cosas al mismo tiempo, estaba la ONG, estaba la Bitcoin, estaba Coinbanks, o sea, tenía muchos proyectos, quilombos Las revoluciones son afectivos, intensivas sí. para la vida Sí. de un mortal. Sí, de hecho yo digamos, dejé varios años de mi vida personal ahí, digamos, en todo este proceso. Reciente, diría, con la pandemia, es como que paré y empecé a darle un poco de espacio, no te diría que tengo todo el espacio, pero le empecé a dar un poco más de espacio a mi vida personal, ¿no? A mis hijos. Pero bueno, y nada, todos nos vamos, digamos, seguimos con nuestras cosas y a principios del 2015 o mediados del 2015 viene a un meetup que organiza la que era mi pareja de ese momento, en el espacio Bitcoin, que es lo otro que, bueno, también en Sí. 2014, digamos, co-creé el espacio Bitcoin, pero lo creé yo al principio, fui el que estuvo como en la operación del día a día, después Rodolfo y Franco tomaron la posta. Y viene uno de los socios de Sergio, que es de Nimblecoin, a un meetup. Y me dice, Dieguito, che, estamos tratando de entender los tokenomics. Todavía en esa época no se hablaba de tokenomics, pero me dice, che, ¿no nos das una mano para darle forma a los tokenomics de Nimblecoin y entender los casos de uso, las aplicaciones? Y le digo, sí, obvio. Y se juntaban en un café que era el Gran Torino, que es una esquina enorme, que me quedó grabado porque te daban un café con leche que era una palangana, básicamente era intomable. Era como el chiste. Y ahí empezaba, tipo, yo iba los jueves a la mañana y tomábamos un café con leche y charlábamos. Charlábamos de ideas, no sé cuánto. Y en un momento, sobre el final del 2015, es como que decimos, che, yo le digo, ¿no les parece que en lugar de nuevo, lo mismo que pensaba de Ethereum en ese momento? Lo que pasa es que Ethereum logró algo espectacular en un tiempo récord, ¿no? Pero yo pensé que a Ethereum le iba a llevar mucho más bootstrapear la red, bootstrapear, digamos, la liquidez y demás. Yo personalmente me mantuve escéptico con Ethereum hasta el 17, 18 casi. Yo me llegué a instalar en 2016. ¿Un nodo correcto? Sí, los primeros nodos, estuve como en el alfa. O sea, lo que pasa es que mi foco estaba en otro lado, Claro. pero no es que no lo veía mal, simplemente que mi energía estaba puesta. Claro. Pensaba que bueno, cuestión que a fines del 2015, bueno, decimos, che, ¿por qué no unimos fuerzas y vamos por esto de extender Bitcoin? Sergio arma el white paper con todo lo que ya venía trabajando, no sé cuánto, y se lo distribuimos a 5 personas de confianza. Andreas Antonopoulos, Roger Ver, Eric Borges, OGs. Nick Szabo. Claro. Todos auténticos, verdaderos OGs, protagonistas de esta... Piratas del Bitcoin, Bitcoin. ¿no? Ya que Bullard está un poco decorando... en este mar. Y bueno, y se lo damos, se lo distribuimos, decía confidencial, todo atravesado, porque era una idea todavía. Sí. Y Nick se excita tanto que tuitea. Hay un tuit de él del 7 de octubre de Mirá. 2015 donde dice Rustock lo mejor de Bitcoin y Ethereum en un solo... Claro, la combinación de los dos. Claro, porque era un poco una de las decisiones de diseño que tomamos fue no crear una VM, porque vimos que lo que estaba haciendo Ethereum estaba bueno y dijimos no vamos a reinventar la rueda y que estaba traccionando con los developers, entonces dijimos vamos a que la EVM, la VM sea la de Ethereum. Que es una gran decisión de ingeniería que creo que los distingue un poco del intento de Blockstream, ¿no? Porque Blockstream Claro, no usaba IBM. No, trató de crear, ellos se extendieron con algunas primitivas, pero siguieron con
con el modelo de Bitcoin que es... Porque tenía una actitud medio hater ellos a transaction Ethereum. based. Y ustedes combinaron lo mejor, de los dos mundos y es una solución bastante elegante. Y agregamos algunas cosas que nadie había resuelto, como por ejemplo generar un second layer para Bitcoin. O sea, nosotros creamos el primer second layer de Bitcoin en producción. Era la idea del drive chain. En realidad Sidechain. que fue una idea de Blockstream, que la sacaron el paper a fines del 2014, pero nosotros fuimos los primeros en sacarla en producción. Y además, bueno, hay todo un montón de investigación en eso que es único. O sea, Rustock en eso, que es generar una red secundaria para Bitcoin, es pionero a nivel mundial. 100%. Y lo otro también, el protocolo de consenso, que se llama Decor Plus, que lo hizo Sergio, también es muy interesante porque resuelve... O sea, después del protocolo de consenso de Bitcoin, que es el se le dice Nakamoto Consensus, es el protocolo mejor en términos de finalidad, digamos, dentro de lo que es Proof of Work. Es una suerte de Proof of Work, o sea, en la línea... O sea, sí, no es el Proof of Work porque esto es el mecanismo de consenso, es cómo se maneja los bloques, digamos, viste, las bifurcaciones, los forkings y demás. Ethereum con el protocolo que elige, que se llama Ghost, resuelve algunos temas porque cuando vos haces las validaciones de las transacciones más cortas, te pasa un problema que es que se te generan huérfanos. O sea, que vos tenés dos mineros al mismo tiempo encuentran la solución. ¿Y qué pasa? Bitcoin es como totalmente ruthless, ¿no? Es como, el que más cómputo pone. No, y si te llegan dos al mismo tiempo, hay uno que no gana nada. O sea, perdió todo el poder de cómputo. O sea, Bitcoin es como, en eso es totalmente autoritario. Sanguinario, no le importa, digamos, que los dos hicieron el mismo laburo, llegaron al mismo tiempo. Suma cero. Bueno, el que no entró en la blockchain que se joda, ¿no? Entonces Ghost lo que hizo fue el concepto de los huérfanos, que fue decir, si más de uno, porque si vos tenés bloques cada 10 minutos, pasa cada tanto, pero no es que pasa todo el tiempo. Cuando vos haces bloques cada 15 segundos, como pasa en Ethereum, o cada 30 segundos, como pasa en Rustock, ya empezás a tener una cantidad de huérfanos. O sea, los mineros que hicieron todo el laburo y no reciben nada son un montón. O sea, son quizás, digamos, tenés 10 bloques huérfanos. Entonces, lo que resuelve Ghost es generar incentivos económicos para los que llegan segundos también. Aunque segundos llegan al mismo tiempo, pero digo que no logran ser el bloque primario. Entonces, de esa manera evita este problema y te permite tener validaciones más cortas. Y Sergio le agregó un elemento en Decor Plus que es una distribución, un smoothing, una suavización de la distribución para evitar lo que se llama el selfish mining, que en el caso de Ghost existe bastante. El selfish mining se puede hacer con muy poco proveedor de cómputo, proof of work. En Bitcoin necesitas el 51%, en Bitcoin necesitabas el 30 y pico, pero en Ghost se necesitaba el 16 y pico. Y con el income smoothing, básicamente que todos contribuyen a un pool de recursos y todos van recibiendo de a poquito de ese pool de recursos en lugar de recibirlo de ese bloque en particular. Esto es teoría de juegos pura y dura. 100%. Sergio es muy grosso en teoría de juegos. Es muy grosso. Es muy grosso en general, pero en eso además la tiene muy clara. Y bueno, él encontró 9 bugs de Bitcoin. ¿Ah, sí? 9 bugs críticos. No bugs, o sea, bugs que podrían haber tirado Bitcoin abajo. Mirá, reportados en GitHub, en el repo de hecho, es lo Bitcoin Core. Porque él entró a atacar Bitcoin. Él estaba haciendo lo de Mental Poker, se pone a investigar Bitcoin para su tesis y entra para destruirlo. Pero cuando ve lo que es Bitcoin, le parece tan maravilloso que decide quedarse para protegerlo. Entonces todos los quilombos que él que encuentra, en lugar de reportarlos públicamente, que hubiera sido un daño, va al core development, los ayuda a asfixiarlos, y algunos se resolvieron recién con Segwit, por ejemplo. Mirá, muchos años después. Muchos años después. El tema, había uno que era el quadratic processing, porque nada, muy técnico, pero por cómo se procesaban las transacciones y el cálculo de las firmas de las transacciones, si vos hacías, por eso los bloques no podían ser de más de 1 mega también. Claro. Uy, qué debate. Pero esa es otra historia, porque no, también nosotros doble con clic Sergio fuimos parte del el debate del tamaño de los bloques, fue la razón del primer fork que ocurre con Bitcoin al final. Y nosotros estuvimos con Sergio en el medio de esa qué bárbaro, de esa lucha de los block size. ¿Cuánta agua pasó bajo el puente? Sí, la verdad que sí, son como varias vidas. Sí. Así que bueno, nada, y ahí ya cuando sale Nixao dijimos, ya está, tenemos que salir a hacerlo porque si no alguien lo va a hacer.
Y ahí salimos a buscar fondeo y en enero del 2016 conseguimos los primeros, digamos, logramos cerrar una ronda. Y ahí empieza como otro capítulo que es, digamos, Sergio bueno, éramos 6 socios, uno se fue al toque. Pero bueno, empezar a construir la tecnología, resolver todos estos problemas técnicos. Uno era el tema del merge mining, o sea, lograr que los mineros Bitcoin pudieran procesar 2 blockchains al mismo tiempo y que eso no tuviera merma económica, porque claro, ese es el tema. Ya había experiencias de merge mining, pero todas le hacían perder plata al minero por minar la segunda moneda. Y nosotros resolvimos ese tema, logramos que no haya merma por minar Bitcoin y Rustock al mismo tiempo. Y yo empecé a salir por el mundo a convencer porque la mayoría de los mineros en esa época estaban en China. Sí. Entonces yo empecé a viajar 3-4 veces por año a China, en unos roadshows que eran demoledores, porque además viajaba en clase turista, 35 horas clase turista. Emprendedor, como debe ser. Y llegaba a una ciudad y estaba 1 día, 2 días en esa ciudad, me tomaba un avión, me iba a otra ciudad 2 días, así tipo... Y ahí armaron una federación de mineros, ¿no? Más que federaciones, era que los mineros sumen en el software de minado, sumen esta modificación que habíamos hecho nosotros. Pero fue muy difícil porque pensaba en chino, muchos de estos... Algunos hablaban muy bien, ahí me ayudó muchísimo Jihan Wu, Jihan el Wu. CEO de Bitmain. ¿Qué será de la vida? Me estás tirando unos nombres. ¿Qué será de la vida de Jihan Wu, fundador de Bitmain? Sí, fundador de Bitmain. Que son los principales fabricantes de placas de minado de Bitcoin, de ASICs. Claro. Y Jihan me abrió todas las puertas, muy generoso también. O sea, yo no podría haber hecho lo que hice si no fuera él. Otro muy picantón en Twitter, Jihan. Sí. Él, lo que pasa es que él se sumó mucho a Bitcoin Cash con Roger Ver y se sumó a ese camino, que yo de hecho le di mi opinión, le dije que no. Pero digamos, lo que opinaba yo, pero bueno, nada, él eligió. Es una persona que tiene principios, así que va por sus principios, igual que Roger, ¿no?